Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión me acompaña Federico Llamas, quien es fundador y presidente del Consejo de la UMA, la Universidad del Medio Ambiente. Federico a continuación nos va a explicar un poco sobre cómo surge la UMA, cuál es su objetivo y vamos a hablar también sobre otros temas. Pero antes que nada, Federico, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Olmo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Excelente. Oye, pues nada, al contrario, gracias por el tiempo y la disposición para esta conversación. Y bueno, antes de platicar sobre los temas que traemos aquí para poner sobre la mesa, me gustaría poner en contexto a la audiencia. Entonces, si nos puedes platicar un poco quién es Federico Llamas, cuéntanos qué estudiaste y por qué decidiste estudiar eso. Cuéntanos algo sobre tu trayectoria profesional, obviamente llegando a lo que te dedicas en estos momentos. Pues mira, yo estudié administración de empresas. Realmente me formé como empresario y la primera parte de mi trayectoria profesional a eso la dediqué y a la fecha, me encanta el tema de ser empresario. Se me hace muy emocionante esta idea, este potencial de los empresarios de poder imaginarse una idea y llevarla a cabo en la realidad y con eso pues generar nuevas posibilidades, ¿no? Eso siempre sí me ha hecho algo muy emocionante. Pero también desde muy joven, inclusive yo que antes de que estaba estudiando la carrera, desde niño prácticamente me acuerdo, pero eso se fue afianzando, empecé a tomar mucho interés también o preocupación o conexión, no sé cómo llamarle, con todo el tema ambiental, ¿no? Entonces me empezó a preocupar mucho. Me gusta mucho salir a la naturaleza. Desde chavo me iba a las barrancas de la Ciudad de México, que tenemos unas barrancas espectaculares y las exploraba y me encantaban, pero pues ves al mismo tiempo el caño, ¿no? Ahí en la barranca o las construcciones encima de ellas o la basura y eso pues empieza a hacerte pensar. Ya en la carrera empecé a salir mucho más, me gustaba salir a acampar y a escalar, así mucho a la naturaleza, pero también lo mismo, ¿no? Sales afuera y al mismo tiempo ves estos lugares hermosos, pero también el enorme daño que estamos haciendo. Y para cuando terminé la carrera yo ya estaba como muy sensibilizado a ese tema y decidí estudiar una maestría en sostenibilidad. Esto te estoy hablando allá en los 90, entonces no habían prácticamente maestrías en sostenibilidad que no fuera muy enfocadas en la cuestión de ciencia, biología, ecología, ¿no? Yo quiero estudiar lo que ahora se le llama un Green MBA, que es justamente cuando vienes del mundo de los negocios, cómo lo puedes enfocar en cuestiones ecológicas, sostenibles, regenerativas. Pero en ese momento no existía y lo más cercano que encontré fue en Australia, eh, una maestría que le llamaban Environmental Studies, estudios ambientales, y que además te da la oportunidad de elegir algunas materias y yo podía elegir algunas que se acercaban más a mis intereses. Por ejemplo, economía ecológica, que fue una de las que me abrió mucho los ojos en esa época. Y sí, logré irme a Australia a estudiar allá la maestría y ya de regreso mi inquietud era pues hacer lo que ahora le llaman, en ese momento no existía el concepto, pero lo que ahora llaman una empresa de impacto o una empresa B o una empresa, lo que son estas empresas que su principal propósito no es necesariamente hacer dinero, sino es lograr tener algún impacto positivo en temas ambientales, sociales, ¿no? Entonces, yo justamente habiendo estudiado negocios y luego sostenibilidad, pues mi idea ya era llegar a hacer un proyecto que uniera estas dos cuestiones, ¿no? Una empresa con propósito. Entonces, de ahí arranqué, ahí es mi origen profesional. ¿De dónde surge este interés por la sostenibilidad? ¿Viene de parte de la familia? ¿Viene de parte de ver alguna problemática de manera muy cercana? ¿O cómo surge este tema en ti? No, mira, de la familia nada, yo soy el patito verde y raro de la familia. Mis papás la vez que eran flores de asfalto los dos, vivíamos en la Ciudad de México y no, lo más cerca que tenía en la tierra era alguna maceta por ahí. Eh, pero a mí sí, por alguna razón yo traía esta inquietud de salir mucho a la naturaleza y encontré quien me abriera el mundo al alpinismo, a la espeleología, al buceo, a la escalada, a todo esto que te conecta mucho con eso.
te digo que me encanta, o sea, como que me empezó a dar, me abrió toda una nueva posibilidad de vida, entonces como que fue algo muy importante en mí ese contacto con la naturaleza. Pero sí, tuve muchas experiencias, pero una en particular que me marcó mucho fue una vez que tuve oportunidad de ir a Montes Azules, a la selva en Chiapas, específicamente a Chajul, que es un lugar hermoso, es el corazón de la selva y es de las zonas más menos tocadas, ¿no? O sea, que realmente es una selva virgen hermosa. Y es una experiencia muy, muy especial, ¿no? O sea, de entrar ahí, sentir esa vida, escuchar a los monos aulladores, ver la bóveda de las estrellas, o sea, como que realmente te abre por completo. Pero al mismo tiempo, cuando vas manejando hacia allá, son horas, si no es que días, de ver selva talada, ¿no? Y talado, 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 talado. Y esto, otra vez, estamos hablando de los 90, principios de los 90, ahora lamentablemente la problemática está peor. Pero a mí me empezó a doler, ¿no? Deja tú de dar curiosidad, doler en el cuerpo, que ver esto y me empecé a preguntar mucho con la gente que estábamos conviviendo durante el trayecto y me cayó el 20 de algo que a la fecha me ha marcado mucho, que es esta relación sistémica de la problemática ambiental, ¿no? No es gente mala que está talando porque no tiene nada mejor que hacer, sino en este caso de Chajul, es gente, ejidatarios que trajeron de otros lados de México y no sabían cómo vivir en la selva y lo que sabían era hacer ganadería, agricultura y la única posibilidad para sobrevivir era talar la selva y tratar de sembrar, pero resulta que la selva tiene suelos muy pobres y en realidad no, seguían siendo pobres y tenían que seguir talando más y más selva y a la fecha sigue sucediendo lo mismo y lo cambian a ganadería y pues la carne que nosotros nos comemos muchas veces viene de ahí, ¿no? Entonces esta conexión entre nuestros consumos en la ciudad o en cualquier otro lugar de carne que tienen que ver con gente que está tratando de sobrevivir y entonces está talando la selva para eso y que al final de cuentas es un sistema que sigue y sigue y sigue perpetuándose y es el efecto que tenemos en la selva. Entonces, vino de este amor al lugar, de este dolor de verlo completamente talado y de entender que era una acción sistémica que podíamos cambiar. Para mí esa fue una experiencia muy reveladora. Excelente, qué interesante. Oye, comentaste que lo más cerca que pudiste encontrar algo para estudiar relacionado con sostenibilidad fue Australia. Digo, me llama la atención porque no podías haberte ido más lejos que el otro lado del mundo. Tú en ese tiempo que nadie hablaba de estos temas, que nadie lo enfocaba, porque ahorita ya es común, ya es normal, ya se pone sobre la mesa el tema. En ese tiempo, ¿qué buscabas? ¿Qué encontraste? ¿Por qué lo encontraste hasta allá? Pues mira, es una buena pregunta. Pues yo, como te digo, buscaba algo que relacionara negocios, economía con sostenibilidad, porque además este entendimiento que te digo sistémico, me di cuenta que la economía era uno de los principales causantes, o sea, la manera en cómo hacemos negocios, la manera en cómo concebimos nuestra economía nacional, la obsesión con el Producto Interno Bruto y con el crecimiento, eso me di cuenta desde entonces, ¿no? Son ligas que podemos hacer relativamente sencillas y yo lo que quería estudiar, pero no lo encontré. Encontré una maestría cercana al tema en Estados Unidos, un par en Europa y esta en Australia. Australia en ese momento era de los lugares más avanzados en el tema de sostenibilidad a nivel global. Sigue siendo muy avanzado, pero ya otros lo han alcanzado también. Entonces, lo mejor que encontré fue ahí. Y increíblemente también en ese momento Australia era muchísimo más barato que irse a estudiar a Estados Unidos. Yo no tenía los recursos económicos para pagar mi maestría. Estaba trabajando para ganar dinero y podérmela pagar. Entonces, la cuestión económica también ayudaba. Y fíjate que una anécdota interesante es que pedí beca al CONACYT. Yo salí con muy, muy buenas calificaciones de la licenciatura y tenía este programa. Yo pensé que el CONACYT iba a estar muy interesado y me iba a dar beca. Nada más coméntanos, ¿cuál es tu licenciatura? Administración de empresas. Ah, ok, perfecto. Ajá, Gracias. negocios. Entonces yo la verdad es que supuse que iba a ser un tema muy interesante para el CONACYT y la respuesta oficial del CONACYT por escrito otra vez en los 90 fue que no me podían dar la beca porque ese tema no era relevante para México. Vaya. En ese grado estábamos Sí. ¿no? Y el CONACYT, aquí no estamos hablando ¿no? De realmente el centro de investigación tenía esa impresión de la sostenibilidad. Pero pues sí, encontré un muy buen programa ya, económicamente me lo permitía y
también todo el estilo de vida australiano me llamó mucho la atención y efectivamente fue un aprendizaje para mí muy importante, fue experimentar este distinto estilo de vida al que tenemos en México y esa diferente manera de ver el mundo de los australianos, que es también muy inspiradora. Ok, ¿y en qué momento surge por primera vez la idea de la UMA, la Universidad del Medio Ambiente? Pues mira, regresando de allá, yo ya traía como esta pregunta muy clara, ¿no? Que quiero crear un proyecto que pueda ser autosuficiente en lo económico, pero que tenga impactos ambientales y sociales. Entonces estuve como 3 o 4 años explorando diferentes posibilidades. En el Inter me vine a vivir a Valle de Bravo. Aquí me conecté con muchas organizaciones, con ONGs, con gobierno, con gente que estaba ya muy metida en temas ambientales. Me involucré mucho en proyectos de impacto ambiental aquí en Valle. Me dio una visión distinta a cómo, porque aprendes en Australia las cosas y luego tratarlas de aplicar en México es un shock ¿no? que eres muy difícil de navegar. Y conocí quien ahora es la rectora de la universidad y quien ha sido mi socia en todo el desarrollo del proyecto, que es la doctora Victoria Aro. Nos conocimos aquí en Valle, juntos empezamos a hacer otros proyectos, hicimos un fideicomiso de conservación, hicimos proyectos de movilidad, hicimos proyectos de reforestación, de diseño urbano, todos con este enfoque de sostenibilidad que a los dos nos interesaba mucho. Pero yo seguía con la idea de arrancar un proyecto y increíblemente la idea surgió de regreso a México en las curvas, porque antes no existía el ramal y había que agarrar las curvas y era más tardado y entrabas en el bosque y era un manejo bonito en la carretera. Venía con mi esposa platicando de diferentes ideas, qué voy a hacer, una pregunta que ya traía desde hace un par de años. Y mi esposa fue la que me dijo, oye, ¿y si montaras una universidad enfocada en sostenibilidad? Ella había venido conmigo a Australia, estudió también una maestría en diseño ecológico, ella es diseñadora industrial y también estudió en ecología, entonces los dos estábamos muy en este canal. Okay. Y los dos habíamos vivido esta experiencia de una maestría en este tema y nos había inspirado mucho. Y entonces, pues, como dijimos, pues aquí en México no hay ninguna oferta en este sentido. Y me dije, pues estaría padrísimo en Valle de Bravo, en el bosque, ¿no? Puros ambientalistas, maestrías. Y bueno, para cuando acabamos de manejar y llegamos a México, yo ya estaba volado con el sueño de la universidad. Y luego me puse a investigar a ver si era algo viable o no. Pero sí, la idea surgió ahí manejando en las curvas de Valle de Bravo. Ok, obviamente con esto que me cuentas, me imagino ya inmediatamente que has superado muchísimos retos para llegar a donde estás. ¿Cuáles han sido los principales desde ese día, en ese viaje en carretera, surgiendo esa idea, hasta donde estás en este momento, que has tenido que superar? Híjole, sí, muchísimas cosas, porque de eso ya pasaron casi 20 años. Entonces, Vaya. pues mira, la primera fase fue bonita, porque lo primero que hice fueron unos 6 meses de investigación y realmente meterme muy a fondo, todavía yo solo, ¿no? En mi casa, en mi escritorio, haciendo un plan de negocios, que es lo que yo sabía hacer, pero investigando si habían otras universidades. Como yo nunca había trabajado en una universidad, entonces cómo funcionaban las universidades, visitando gente que me abría las puertas para que me explicaran cómo funcionaba, visitando rectores de universidades pequeñas, conociendo bueno, más bien investigando en internet universidades de este estilo a nivel global. Algo que me sorprendió es que prácticamente no habían unas 4 o 5 universidades que realmente fueran 100% enfocadas en sostenibilidad a nivel global. En Latinoamérica no había ninguna. Había mucho en ecología, pero no en sostenibilidad, ¿no? Entonces, como empezar a realmente entender y aterrizar qué era lo que quería, me entrevisté con muchas personas y líderes en el tema en México que me hicieron muy buenas preguntas. Entonces, la primera parte fue muy bonita. La tuve que financiar y eso era difícil. Mi familia empezó a sufrir el estrago de no estar recibiendo ingresos de mi trabajo, pero tenía un dinerito ahorrado y ahí íbamos. Pero lo primero difícil fue empezar a tocar puertas y buscar apoyo económico y apoyo de alianzas, porque pues eso era, y sobre todo la parte del apoyo económico, pues yo no tenía el dinero, entonces empecé a tocar puertas, durante 2 años me pasé tocando puertas para ver quién me podía apoyar, y esa sí fue una parte muy difícil, porque estás planteando esta idea y esta idea y esta idea, y pues la mayor parte de la gente se te queda, sobre todo en esa época, ahí estamos hablando de 2004, 2005, pues normalmente la gente se te queda viendo como,
que, a ver, dedícate a algo en serio, ¿no? ¿Por qué quieres ir a abrazar árboles? Esto no tiene nada que ver y no entienden lo que le estás proponiendo, por qué una universidad, por qué una maestría y es el rechazo tras el rechazo tras el rechazo. Y los recursos económicos agotándose y toda tu familia diciendo, bueno, ya dedícate a algo que valga la pena, eso nunca va a poder ser, y tus amigos cuestionándote, ¿no? Yo todo este proceso y pues creértela, ¿no? Y avanzar hasta que tuve un gran fracaso porque estuve a punto de lograr arrancarla a través de la compra de un terreno, a través de un financiamiento de un desarrollo inmobiliario, una combinación ahí interesante que se nos ocurrió y la trabajé un año y prácticamente estábamos a punto de lograrlo y una semana antes de firmar el dueño del terreno se me rajó y todo se vino abajo, todo el trabajo de un año se desapareció. Ya sabes, estos momentos de que dices, no, ya esta es mala idea, tengo que regresar a otra cosa, ¿no? Pero de ahí salió una relación justo de ese fracaso, digamos, salió una relación de una persona que conocí en el proceso, Francisco Bonilla, un empresario mexicano dedicado al tratamiento de agua, joven, los dos estábamos chavos y con muchos sueños, y él ya muy metido en el tema ambiental, empresario exitoso, mexicano, con mucha visión, con ganas de crear ya él traía una idea de lo que él llamaba crear una universidad del agua, y cuando escuchó mi idea se entusiasmó y fue realmente la primera persona que dijo vamos con todo, me apoyó financieramente, me abrió las puertas con un segundo socio, Gustavo Tellez Girón, para que también apoyara económicamente. También mexicano, empresario metido ya también en temas de sostenibilidad y con ese apoyo ya arrancó. Pero esa primera fase fue muy difícil y de ahí ahora todo tipo de retos. O sea, la universidad ha estado a punto de quebrar por cuestiones económicas más de una vez y son momentos muy difíciles. Pero también toda esta parte de crear el modelo educativo y crear la ideología de la universidad y poder integrar diferentes voces también es un gran reto. Entonces, una parte de la económica, pero la parte de realmente crear el ADN de la universidad y crear toda su filosofía también ha sido un enorme reto, con momentos de mucha inspiración y con momentos de mucha angustia. Pero sí, como ese te podría platicar muchos. Me imagino que sí. Oye, pues háblame justamente sobre la ideología de la universidad, porque al escuchar yo Universidad del Medio Ambiente, obviamente lo primero que hice fue yo relacionarla con el impacto que la agricultura y la ganadería generan en el medio ambiente, que al final de cuentas es mi sector, pero pues coméntanos un poco más a detalle. ¿Ustedes cuál es su visión? Si es a ciertos sectores nada más o es en general. Sí, pues es un modelo educativo muy innovador, muy distinto a lo que se conoce, un poquito complejo, pero bueno, en esta pregunta en particular, nos atendemos en 6 sectores distintos. Tenemos maestrías en negocios, que pues es de donde yo vine y es donde mucho empezamos, esta lógica del empresario ambiental, esto como te decía, un Green MBA, que ahora se le llama, en Derecho y Política Pública. De hecho, las primeras 3 que tuvimos fue negocios, Derecho y Política Pública y Arquitectura. Entonces eran 3 áreas en las que ya desde hace muchas décadas es muy claro que son claves para poder buscar soluciones, ¿no? Entonces, cómo reinventamos los negocios y la economía, cómo estructuramos política pública que sea adecuada a la protección del medio ambiente y cómo podemos lograr construir ciudades, casas, etcétera, que sean acordes al medio ambiente. Entonces, de estos 3 sectores hay enormes áreas de oportunidad. Y una de las cuestiones interesantes es que son, como estás escuchando, maestrías profesionalizantes. Lo que quiere decir es que no son sobre agua o sobre energía o sobre cambio climático, que es como lo normal que se hace, sí, sino más bien es invitar al profesional, al que ya es abogado, ya es arquitecto, ya es empresario, a imaginarse cómo reinventar su actividad profesional para hacerla sustentable y regenerativa. Entonces es un enfoque un poco distinto. Claro que aprendemos todos de agua, de energía, de cambio climático, de biodiversidad, de todo esto, pero desde la perspectiva del profesional. Y luego agregamos otras 3 maestrías, que es justamente agroecología, y conforme está avanzando en el entendimiento de la problemática, yo diría que la agricultura es quizá el nodo más importante en términos de la problemática y la solución hacia el tema ambiental.
justamente en el sector en el que estás. Y entonces un par de años después ya iniciamos la maestría en agroecología, en educación socioambiental. Ya para ese momento ya teníamos mucha experiencia en lo que es el modelo educativo hacia la sostenibilidad. Ahorita te platico un poquito, no solo son estas materias, sino cuál es el modelo educativo que tiene que ser distinto. Tardamos 10 años en desarrollar, bueno, en realmente madurar ese modelo educativo y ya con esa experiencia lanzamos la maestría en educación para la sostenibilidad, para ayudar a otros educadores a que pudieran ser lo mismo que nosotros, y una en proyectos socioambientales, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de proyectos y el desarrollo de proyectos que incluyen esta cuestión social y ambiental. Tuvimos unos años una de turismo, turismo ambiental, pero turismo sostenible, pero la pandemia Acabó. le dio COVID a esa pobre maestría y se quedó en la pandemia. Pero bueno, estas son las áreas que tenemos. Y como ves, van atendiendo diferentes temas. Uno de ellos es el agrícola, el de la agricultura, que es definitivamente clave. Ok, interesante. Entiendo que ustedes tienen entonces una licenciatura, tienen 7 maestrías, me parece que tienen 5 especialidades. Me queda la duda de, bueno, la mayoría de las universidades que yo conozco empiezan con licenciaturas, un bonche de licenciaturas, y después van teniendo algunas maestrías. En este caso, ¿por qué ustedes funcionan al revés? Empezamos más como una escuela de posgrado con maestrías, un poquito como te platicaba, porque la experiencia que habíamos tenido mi mujer y yo había sido estudiar una maestría, ¿no? Ya habíamos estudiado una carrera y luego nos habíamos especializado en el tema ambiental. Y en ese momento eso funcionaba muy bien. Digamos que no estaba tan desarrollado el tema ambiental como para que una licenciatura o reconocido, ¿no? O sea, no había suficiente campo de trabajo para que una licenciatura funcionara. Ya. Y funcionaba muy bien esta idea de alguien que ya tuviera una licenciatura en algún tema y poderse especializar en este tema. Y además sentíamos ya la urgencia del tema ambiental desde hace 15 años, lo que hoy ya estamos sintiendo realmente como una emergencia planetaria. Sí. Pues podíamos ver las evidencias de eso desde hace 15 años o 20 o 30 años, dependiendo de dónde te vayas a la lectura. Y no estábamos reaccionando, y también en el sentido de esa urgencia y de realmente lograr un impacto, llegamos a la tesis de que si trabajábamos con gente que ya estaba en el campo laboral, que ya estaba ya era tomador de decisiones, podía tener un impacto más rápido, ¿no? Entonces esto también acercarnos a la acción de posgrado y también poder profundizar, o sea, llegar a temas más sofisticados, digamos, con estos profesionales. Entonces, por eso arrancamos con posgrado y efectivamente hace 3, 4 años arrancamos la licenciatura, que tenemos una sola licenciatura. Ok, ¿la licenciatura cómo se llama? La licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales. Okay. Entonces, lo que los chavos están entrando ahí, estamos en nuestra 3ª generación. El año que entra tendremos nuestra 1ª generación de graduados, pero son 3 generaciones ya ahorita de jóvenes que están entrando, y lo que aprenden en la licenciatura es cómo poder concebir proyectos nuevos, que pueden ser empresas o no empresas, pueden ser asociaciones civiles, pueden ser empresarios en lo individual o proyectos empresariales que tengan esta intención de tener este impacto positivo ambiental y social, pero también pueden ser gestores de proyectos. Entonces, que una ONG, un gobierno, una comunidad, una misma empresa los contrate para gestionar un proyecto desde cero y llevarlo a la realidad y hasta su conclusión, o involucrarse en un proyecto que ya está caminando y darle una nueva fase, una nueva vida, una nueva arista, ¿no? Entonces son emprendedores y gestores de proyectos que buscan estos impactos positivos en lo social y lo ambiental. Federico, con esto que nos comentas, quiero rescatar 2 cuestiones. La primera es que seguramente has hecho un gran esfuerzo, tú y todo tu equipo, para llevar este proyecto adelante, porque con lo que nos dices y con lo que entendemos que ha pasado del tema de sostenibilidad ambiental, entiendo completamente que hace 20 años te podían ver como un loco, y actualmente todo lo que has venido trabajando se ha materializado en decir, todo tiene sentido ahora, ¿no? Y ahora ya no eres un loco, sino que eres quien lidera en este sentido de la sostenibilidad, justamente con tu proyecto.
Y la segunda cuestión que me llama mucho la atención es este enfoque tan interesante de decir, bueno, vamos a impartir arquitectura, vamos a impartir políticas públicas, vamos a impartir agricultura, pero le vamos a dar este enfoque de sostenibilidad y creo que ahora que lo comentas tiene todo el sentido del mundo. Háblame un poco al respecto sobre el tema de los egresados, si nos puedes también ahí mencionar algunos ejemplos, algunos casos. Sí, fíjate que justamente el tema de nuestros egresados, para nosotros el trabajo todo está enfocado hacia nuestros estudiantes y egresados, ¿no? Eso es lo que, en donde se materializa y se visibiliza y se aterriza el efecto de todo nuestro trabajo. Ahorita estamos ya cumpliendo, tenemos casi 14 años de generaciones de egresados, de las maestrías en particular son 12 años. Y entonces, hace aproximadamente 6 años hicimos una evaluación de dónde estaban nuestros egresados, qué impacto estaban teniendo, cómo iban con sus proyectos. Muchos de nuestros estudiantes, o bueno, una parte muy importante de nuestro modelo educativo es que es un aprendizaje basado en proyectos. Okay. Aprendizaje, lo que llamamos investigación activa, que es un tipo de investigación que se hace a partir de tu trabajo real, no es una investigación académica, sino estás aplicando las ideas al desarrollo de un proyecto o a tu ámbito laboral. Entonces este aprendizaje basado en proyectos lo que hace es que muchos de nuestros estudiantes desarrollan proyectos, desarrollan un emprendimiento o un proyecto nuevo a lo largo de la maestría. Les funciona como una incubadora de proyectos. Ok. Entonces, también era ver cuántos de esos proyectos seguían vivos, cómo habían evolucionado, etcétera, ¿no? Entonces, hicimos un corte por ahí del 2015, a ver dónde están nuestros egresados. Encontramos hallazgos bien interesantes, muchos de ellos avanzando de manera muy, muy exitosa, pero en realidad teníamos un grupo pequeño de egresados. Ahorita estamos retomando este esfuerzo de mapear en dónde están nuestros egresados. Ya tenemos miles de egresados, estamos calculando porque tenemos diferentes programas, no todos los tenemos mapeados, por alrededor de 2,500 egresados de diferentes programas. Vaya. Y ahorita estamos haciendo un primer mapa de dónde están y dónde están laborando. Tenemos ya una muy buena fotografía de 100 de nuestros egresados que nos han compartido dónde están ahorita, algunos que salieron hace 10 años y otros que salieron hace 1 o 2 años. Y de hecho, justamente ayer hicimos el lanzamiento de una página que le estamos llamando Egresados Cambiando al Mundo, que quien quiera visitarla ahí en la UMA ya la va a encontrar dentro de nuestra página en una sección que se llama Ecosistema UMA. Okay. Ahí va a encontrar Egresados Cambiando al Mundo y tenemos ya mapeados estos primeros 100 egresados, que no es que sean los primeros egresados, sino los primeros mapeados, ¿no? Los primeros que ya ubicamos dónde están y qué están haciendo, y ha sido un trabajo muy inspirador y muy gratificante porque estamos encontrando realmente que nuestros egresados están en toda la República, en Estados Unidos y Canadá, en Latinoamérica, en Europa, y con muchos proyectos muy interesantes caminando de manera muy exitosa, y muchos de ellos también colocados ya en puestos de empresas, gobierno, de muy buen nivel y haciendo una influencia muy interesante ahí. Por ejemplo, una chica es la directora de sostenibilidad de IKEA, otra de nuestras egresadas en directora de sostenibilidad de Pepsi, en organizaciones grandes, en gobierno, y muchos de ellos, de hecho la mayoría, bueno, como el 40%, como fundadores de su propia empresa y siendo muy exitosos con ella, y otro 20%, entre 20 y 30%, como consultores o como profesionistas independientes, también teniendo una práctica muy exitosa. Entonces, en realidad ya tenemos este primer mapa de ver dónde está y está siendo muy, muy inspirador. Les invito a tu audiencia a que entre y le eche un ojito ahí a conocer estas historias. Estas historias forman parte de lo que ustedes hicieron como UMA Fest 2023, por ahí leí al respecto. Sí, exactamente. Fíjate que tenemos es una reunión de egresados, estudiantes, docentes, un poquito como que llamamos el ecosistema UMA, que es la comunidad de la UMA y una vez al año nos reunimos. Es una reunión interna, en realidad todavía no es algo que abrimos al público, pero que nos damos la oportunidad de conectarnos, ver dónde estamos. Nos reunimos, el campus de la UMA está aquí en Valle de Bravo, muy cerca en el bosque, en un lugar muy bonito.
Estamos ahí, era un campo agrícola muy degradado, pero llevamos 10 años ahí cultivando un bosque comestible, entonces ahorita ya es un lugar que se siente muy distinto. Y nos juntamos justamente ahora el sábado y domingo, ayer y antier, en esto que le llamamos el UMAFest, que es reconectar entre nosotros. Y ahí presentamos este nuevo estudio que estamos haciendo de los egresados cambiando al mundo. Muchos de los que estaban ahí nos estaban acompañando físicamente. Y es un trabajo que vamos a seguir haciendo. Yo creo que durante el siguiente año vamos a seguir mapeando y esperamos llegar a un porcentaje interesante de nuestros egresados, de saber dónde están y qué están haciendo. Entonces, y justamente lo presentamos ayer en el UMAFest. Excelente, qué buena iniciativa. Federico, ¿dónde ves a la UMA en 10 años? Mira, es una muy buena pregunta. Nosotros, a final de cuentas, llevamos pues, desde estos 20 años, ¿no? Desde desarrollando la idea. En particular, una vez que como platicaba en un inicio, conseguimos el primer apoyo económico, los primeros 3 años nos dedicamos a nada más a desarrollar el modelo educativo. Visitamos universidades por todo el mundo, juntamos un grupo de especialistas muy interesantes y desarrollamos un modelo educativo que ya para su momento, o sea, estaba 10 o 15 años avanzado de lo que existía en cuestión de educación ambiental, cuestiones como pensamiento sistémico, investigación activa, sistémica, ideas de regeneración, de transformación personal, de formación de agencia de cambio, una serie de elementos que son cuestiones que no existían en los modelos educativos y que son esenciales para entender la problemática ambiental y, por tanto, las soluciones ambientales, ¿no? Para realmente estar ahí. Y tuvimos la oportunidad de realmente generar un modelo educativo. Cuando lo presentamos a la Secretaría de Educación Pública, o sea, realmente estaban, todo lo que estábamos hablando era, pero ¿por qué sostenibilidad? ¿Pero por qué arquitectura? ¿Pero por qué es pensamiento sistémico? O sea, no entendían. Nada, pues no, es algo que realmente no existía en toda Latinoamérica. Y quizá nada más en 4 o 5 universidades a nivel mundial lo estaban trabajando. Tuvimos la oportunidad de aterrizarlo en un modelo educativo y además avalado por la Secretaría de Educación Pública. Y luego, eso fue los primeros años, pero estos 15 años de implementación ha sido una constante evolución, aprendizaje y mejora de ese modelo educativo. Y entonces, sin querer presumirlo, pero sí realmente creo que estamos 20 años adelante en términos de los modelos educativos y el entendimiento de lo que se requiere para atender estas problemáticas que, como bien dices, hace 20 años podían parecer superfluas y lamentablemente hoy nos damos cuenta que son no solo esenciales, sino que quizá estamos poniendo en riesgo ahí nuestra propia civilización, ¿no? O sea, lo que está en juego realmente la vida de billones de personas, la estabilidad de la vida en el planeta, o sea, realmente lo que está en juego no es nada menor. Y aunque no tenemos las respuestas todavía, pero sí tenemos 20 años de avance en relación a muchas otras instituciones, universidades y grupos. Y cuando me preguntas en dónde veo la UMA de aquí a 10, 15 años, creo que nuestro mayor aportación que podemos hacer a la sociedad es encontrar cómo compartir estos aprendizajes de estos últimos 15 o 20 años a otras instituciones, otras universidades, otras empresas, otros grupos que estén ahorita despertando en esta inquietud y que ahorita estén entrando al tema, pues ahorrarles 20 años de aprendizaje y exploración que nosotros hemos tenido y tratar de compartirlo para que su camino en que lleguen a la frontera en donde quizá estamos nosotros y algunos otros grupos sea no de 20, sino de 2 o 3 años, ¿no? Y con eso realmente avanzar lo más que podamos el lenguaje y la conversación y las soluciones en temas ambientales. Entonces, pues nosotros hemos sido pioneros, hemos abierto brecha con lo que eso implica, pues ahora invitar a otros a que sigan este camino y los caminos que no nos han llevado a nada también, decirles, no, miren, por ahí tal vez no es tan interesante, ¿no? Entonces, eso es donde la vea, como abrir nuestra experiencia y poderla compartir con los más grupos posibles en estos siguientes 15 años. Queremos sacar otras 5 licenciaturas, necesitamos crecer nuestro campus, estamos queriendo crear ya o formalizar nuestra área de investigación activa, abrir un área de divulgación, empezar a publicar más. Tenemos muchos sueños que queremos hacer, pero pues sobre todo cómo contribuimos a esta problemática global y que todos compartimos. De hecho, ahora que te escucho, Federico,
Creo que no es que ustedes hayan empezado antes, sino creo que el resto del mundo vamos tarde. Y estas experiencias que mencionas, pues creo que sin duda transmitirlas para que el mundo podamos alcanzarlos a ustedes. Federico, en cuestión de agricultura, ya para finalizar, ¿por dónde debe ir la agricultura para que la producción de alimentos vaya siendo cada vez más sostenible? Es una gran pregunta. De entrada, reconocer, y supongo que es algo que ustedes hablan mucho en su programa, de que la agricultura es una de las principales fuentes, si no es que la principal, en términos de los problemas, ¿no? Entonces, el consumo de agua, la actividad agrícola es el principal consumidor de agua de todas nuestras actividades humanas. En cambios de uso de suelo, o sea, la principal razón por la que convertimos bosques, selvas, etcétera, o talamos bosques, selvas y otros ecosistemas, es para la producción agrícola. Mucha gente cree que es para construir ciudades, pero no, en realidad la cantidad de superficie de cambio de uso de suelo agrícola es mucho mayor. Y por el uso de agroquímicos y fertilizantes artificiales que están haciendo ya un cambio a nivel global en lo que es el ciclo de fósforo y de nitrógeno, que es un problema que se puede considerar casi tan importante como cambio climático o pérdida de biodiversidad. Entonces, en realidad, la agricultura tiene influencia en prácticamente todos los problemas y los problemas más graves que tenemos en cuestión ambiental. Entonces, eso es lo primero que hay que reconocer, que muy poca gente sabe. Entonces, si ahí está el problema, también ahí está la solución, que eso siempre es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿por dónde puede ser la solución? Pues hay muchas iniciativas muy interesantes, pero quizá una de las que ahorita nos tiene más emocionados a nosotros, y creo que a muchos grupos a nivel mundial, es la idea de la agricultura regenerativa. Y digo la idea porque la manera de aterrizarla ya tiene muchas aristas, pero la idea de inicio es muy inspiradora y es cómo logramos que nuestra actividad agrícola, en lugar de ser degenerativa, como está haciendo ahorita, por ese consumo de agua, consumo de energía, por su uso de fertilizantes, por esos monocultivos que tienen que quitar un ecosistema biodiverso a una sola especie, todo ese tipo de efectos que son muy degenerativos, ¿cómo logramos para cultivar nuestra comida, seguir produciendo la comida que necesitamos, pero con un efecto regenerativo en el ecosistema? O sea, que pueda regenerar los suelos, que pueda regenerar esa capacidad de absorción del agua, que pueda traer otras especies a convivir con nuestras prácticas agrícolas y generar biodiversidad. Y esto suena como una utopía y muy loco, pero sí se puede y está sucediendo. De los ejemplos más inspiradores ahorita que están habiendo en México y Latinoamérica es lo que es la ganadería regenerativa. Interesantemente ahí el manejo de animales y plantas es una de las soluciones, ¿no? Que luego nos tiene muy preocupados a muchos, con justa razón, el consumo de carne, etcétera, porque tiene una huella ecológica mucho más grande que simplemente consumir plantas. Pero si viene de una agricultura regenerativa, de hecho, puede ser hasta positivo consumir carne y estamos teniendo un efecto regenerador. Es este tipo de posibilidades. Y al norte de México ya encontramos proyectos con miles de hectáreas regenerándose, sobre todo pastizales, a partir de esta idea de agricultura regenerativa, y están regenerando los ecosistemas, están realmente tomando zonas que están en un proceso de certificación, y a través de la introducción de animales y ciertas prácticas regenerativas están regresándolos a los pastizales que eran en antaño, e inclusive llevándolos a un nivel de vida todavía más sofisticado de como estaba. Entonces, esta cuestión de la parte regenerativa, y esto lo podemos, por ejemplo, este concepto que te decía que tenemos en la UMA de bosque comestible, es un concepto también, ese es mucho más innovador, todavía es difícil encontrar realmente ejemplos a una escala que sean interesantes, pero como idea de exploración, bueno, debo decir que en antaño y en Asia encontramos, porque antes la gente convivía con la selva y con el bosque mucho, sí, en esta idea del bosque comestible, y los diseñaba y los cultivaba de una manera que les producían comida y recursos, y conservando, o ni siquiera conservando, realmente integrándose y aprovechando la inteligencia y el ecosistema del bosque, ¿no? Y esto existe todavía y son bosques milenarios en Europa, en Bali, etcétera. Pero esta idea es por ejemplo, lo que estamos experimentando en la UMA. En nuestro terreno de la UMA son 3 hectáreas,
en donde era un terreno completamente árido, donde habían cultivado papa durante muchos años, completamente seco, el suelo estaba completamente muerto, y a través de un cultivo de bosque comestible ahora tenemos 3 hectáreas, en donde ha regresado la biodiversidad, el suelo está otra vez vivo y rico y lleno de microorganismos, está haciendo otra vez una esponja de agua para recargar los acuíferos, y al mismo tiempo estamos produciendo frutas, verduras, legumbres, tés, o sea, estamos teniendo una producción de comida interesante. Entonces, estas son innovaciones que están sucediendo de diferentes maneras a nivel internacional, y es una de las promesas muy interesantes. Hay muchas otras, ¿no? Agricultura urbana también Sí. es una propuesta muy interesante. Todo esto que te hablo viene mucho de la permacultura, que estoy seguro que también han platicado mucho en su programa, y la permacultura es un concepto australiano también de hace 30 años que se pregunta esto mismo: cómo podemos producir comida con un proceso regenerativo. Y luego está el ámbito tecnológico, que también es importante, ¿no? Entonces, cómo logramos eficiencias en el uso de agua, en el uso de energía a través de mejor tecnología, más inteligencia, mejor diseño. Entonces, estas cuestiones están combinadas, pero están sucediendo muchas cosas muy interesantes en agricultura, y si logramos darle la vuelta a esa pieza, logramos un gran avance en nuestro reto socioambiental global. Interesante todo lo que comentas. Federico, si alguien está interesado en conocer su oferta académica o quiere contactarlos de manera directa, ¿cuál sería el mejor medio para hacerlo? Yo les sugeriría que entren de inicio a la página de internet. Tenemos ahí la descripción de todos nuestros programas y toda la historia de la UMA, y la pueden encontrar. Como bien decías, tenemos la licenciatura, tenemos 5 especialidades que son completamente virtuales. Para quien le sea muy difícil ir a Valle de Bravo, tenemos las maestrías que son semipresenciales. Entonces, para las maestrías, el 60% de la maestría es en línea, y nada más tienen que ir a la UMA un fin de semana cada mes y medio. Entonces, eso funciona muy bien para gente que vive en la Ciudad de México. Tenemos cursos, talleres, diplomados. Entonces, la oferta está descrita con mucho detalle en nuestra página, y que nos escriban. Ahí mismo en la página tenemos un chat de WhatsApp y un correo electrónico que nos pueden escribir. Inmediatamente alguien de la UMA los va a contactar y los puede ayudar para todas las preguntas que tengan, y dar seguimiento. Tenemos también redes sociales, Facebook, Instagram, que también nos encuentran, UMA México, porque todos nos encuentran como uma.méxico, nos van a encontrar en las redes sociales, y ahí estamos publicando constantemente nuestras actividades. Perfecto, aquí ya busqué su página, nada más para decir la URL, umamexico.com. Estoy aquí ya viendo la parte del WhatsApp para el contacto directo, entonces, pues quien esté interesado, ya saben, pueden escribirles y ahí les contestarán como bien les comenta Federico. Nuevamente, Federico, pues muchísimas gracias por tu tiempo y disposición para esta conversación. Olmo, encantado, con todo gusto, y pongo también a la disposición tuya y de tu público seguir platicando en otros temas. Como sabes, tenemos esta facultad en agroecología. En México nada más hay 4 maestrías en agroecología, y el grupo de especialistas y estudiantes y egresados que tenemos alrededor del tema de agroecología es muy amplio. Si de repente tienes ganas de entrar a más detalle con un especialista en alguno de estos temas: agricultura regenerativa, permacultura, manejo de agua, cuestión de sintrópica, por ejemplo, agricultura sintrópica es algo que ahorita hemos entrado mucho y tenemos mucha experiencia ahí. Diferentes temas, con gusto nos contactan y estamos a sus órdenes para compartir eso.